Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer saludarles. 7 de la mañana con 5 minutos. Estamos en el martes 12 de mayo de 2026. Kelly Mejía está con redes sociales. Alex Torres, Anderson Martínez, una amiga y servidora, Neri Mabel Reyes. Le damos la cordial bienvenida en esta mañana. Vamos a abordar temas legislativos, iniciativas importantes que han sido presentadas por la diputada Claudia Ortiz. Ella es legisladora en el Congreso Nacional con el partido Vamos. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. ¿Qué tal, diputada? Buenos días y bienvenida a la KL. ¿Cómo está? Este es nuestro mes de cumpleaños. Muchas felicidades. 70 años estamos cumpliendo. Felicidades a la poderosa Gracias. Que cumple 70 años y la gran labor de comunicación que han hecho durante estas 7 décadas. Es increíble. Décadas. Y muy buenos días también Buenos a todo días. el pueblo salvadoreño que escucha esta señal de la poderosa y SKL. Es un gusto estar acá para poder hablar de lo que acontece en el país y también pues un poco de cuál ha sido nuestro trabajo legislativo en las últimas semanas. Neri. Así es, en las últimas semanas, especialmente porque este mes de mayo se cumplió ya 2 años, se cumplieron 2 años del trabajo legislativo y quizás destacar, como dice usted, diputada Claudia Ortiz, las iniciativas más recientes que se han presentado por parte del partido Vamos en la Asamblea, han estado enfocadas en áreas económicas. ¿Por qué esto, diputada? Bueno, porque nuestra labor es escuchar y así poder avanzar en el trabajo legislativo, poder avanzar en la representación política que realizamos y que el pueblo salvadoreño nos ha encomendado ya desde hace 2 años para esta legislatura y también desde el 2021. Desde el día 1, Neri, hemos estado formulando propuestas en diálogo con la gente para abordar una de las preocupaciones más grandes que tiene la población, que es el tema económico, que es la situación cada vez, pues nos lo expresa la ciudadanía, yo creo que todos lo podemos percibir, lo podemos sentir, todos. Que es el alto costo de todo, el alto costo de la comida, el alto costo de los servicios, el alto costo de la vivienda, pero no se queda solo ahí, fíjese, Neri. A mí me gusta verlo desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista de quienes salen a trabajar. Hoy que venía de mi casa para esta entrevista, pues desde las 6 de la mañana la gente ya anda tomando autobuses, comprando desayuno, las señoras con su plancha de pupusas, los vigilantes que brindan seguridad a los establecimientos ya están ahí en su puesto de trabajo. O sea, el salvadoreño sabemos que es trabajador, pero hoy por hoy el gran dolor que sentimos los salvadoreños es que nos esforzamos, trabajamos, la gente sale a trabajar con sacrificio todos los días, horas sin ver a sus hijos, horas en el tráfico, dar la vida en un trabajo, los mejores años de la vida, ¿verdad? La juventud y un esfuerzo diario de presentarse a trabajar, pero ese esfuerzo ahorita no está rindiendo y ese es el problema. O sea, la gente se sacrifica, se esfuerza y hace toda esta gran labor por sacar adelante a su familia y al país, pero los resultados de ese esfuerzo no se pueden sentir igual que antes. Ha sido difícil y especialmente porque también estas condiciones se acentúan a partir de conflictos internacionales que están un poco fuera de control del país. ¿Cómo entonces ir buscando que este rendimiento del esfuerzo se traduzca realmente en el estímulo para el bienestar de la familia? Bueno, yo no estoy de acuerdo que no están en control del gobierno del país. Es que para eso tiene gobierno el país, ¿verdad? Porque si vamos a estar en un gobierno para decir que todo lo que está pasando y lo que más le aqueja a la gente es algo que no podemos controlar, entonces ¿para qué el gobierno si no puede hacer política económica? Entonces realmente no es que esté fuera del control del gobierno del país. Lo que pasa es que hay intereses que defienden que no son los de la mayoría de la gente. Y eso la gente ya lo sabe. Ya sabe cómo legislan los diputados de la bancada mayoritaria en la Asamblea Legislativa y para quién legislan. Realmente el gobierno de un país ante la situación económica lo que debería hacer es generar programas de alivio económico, propuestas de alivio económico y también generar política económica para que las estructuras injustas, para que la dinámica de la economía no golpeen de manera más fuerte a los más vulnerables.
y hacer políticas para luchar contra la pobreza, y es lo que no tenemos. Entonces también nosotros, al escuchar a la gente y al ver que el esfuerzo diario de la gente no está siendo recompensado, el esfuerzo diario del hoy, pero también, y aquí entra un rol del Estado, por ejemplo, en el tema de las pensiones. Ahí el Estado puede hacer mucho, ¿verdad?, para empezar, dejar de estar agarrando el dinero del fondo de pensiones, para que ese esfuerzo de la vida de la gente, al final de la vida productiva, sí le pueda rendir y no le quede una pensión de hambre. Lo que nos dice la gente es esto: trabajamos toda la vida, pero no sabemos si vamos a ver esa pensión en algún momento. No ha habido una propuesta, vencieron ya todos los plazos con el Fondo Monetario. Claro, porque hace ya varios meses, creo que fue a finales de abril, más o menos, o de marzo, por ahí, no tengo la fecha exacta ahorita a la mano, pero el gobierno tenía que presentar en febrero era que tenía que presentar. Tenía que presentar una propuesta de reforma de pensiones, porque el sistema de pensiones, el fondo de pensiones no va a alcanzar para cubrir todas las necesidades de los cotizantes. A ver, amigo y amiga que me escucha y que cotiza al sistema de pensiones o que está pensionado, usted sabe muy bien que si el fondo de pensiones no alcanza hoy por hoy, no es porque usted no haya trabajado suficiente, no es porque no se hayan aportado las cotizaciones. ¿Por qué es? Es porque el gobierno desde hace años, varios gobiernos, y este creó el fideicomiso, y este continúa, ¿verdad? Continúa con mucha más intensidad tomando prestado el fondo de pensiones. Por eso, porque las pensiones y el fondo de pensiones no son del Estado, no son del gobierno de turno. ¿De quién son? Son de los trabajadores y trabajadoras. Para eso se crea el fondo de pensiones. Por eso creamos y propusimos la ley para la protección de las pensiones. ¿En qué consiste esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa tiene 5 puntos importantes. Básicamente, la ley de protección de pensiones, en primer lugar, le pone límites al gobierno. Actualmente el gobierno puede tomar prestado el fondo de pensiones sin límite, y eso sí lo hizo esta Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ellos cambiaron la reforma que se hizo de pensiones, le quitó los topes. Entonces, el Estado se puede endeudar, agarrar cualquier cantidad del fondo de pensiones. Y lo autoriza el Instituto Salvadoreño, Ley SP. Nosotros le ponemos un límite. El gobierno no puede tomar más del 25% del total del fondo de pensiones, le pone un límite. Y tiene que devolver lo prestado en un plazo de 12 meses. No es que ahí veo cuándo te lo pago. Entonces hemos puesto ese límite. En segundo lugar, también hemos puesto condiciones equitativas entre el Estado y el trabajador. ¿En qué consiste esto? En que el Estado puede tomar prestado el 25%. Bueno, si el Estado puede tomar prestado del dinero de los trabajadores, porque los trabajadores no van a poder tomar de su propio fondo, porque son sus ahorros. Entonces estamos planteando que se devuelva el derecho de los trabajadores de hacer el retiro del anticipo del 25%. En tercer lugar, si el trabajador hace un préstamo en el banco, tiene que pagar intereses, ¿verdad? Sí. Como es lógico. Bueno, entonces esta ley de protección de las pensiones establece la obligación del Estado de devolver el dinero, pero con los intereses del mercado. Porque actualmente paga un interés, ¿verdad? Pero se financia barato. Muy barato. No es lo que el mercado, no es la tasa del mercado. Entonces, se está financiando barato con el esfuerzo de los trabajadores, sin devolver el dinero y tomándolo hasta el punto de que quién sabe si en algún momento ese dinero se va a devolver. Entonces ponemos esa obligación. Y también el cuarto punto es que el Estado, el gobierno, tiene obligación en 18 meses de estructurar un plan de pago para devolver lo que ha tomado el fondo. Y mientras no devuelva lo que ha tomado el fondo, no puede seguir prestando. ¿Y quién va a regular eso? La iniciativa fue propuesta por Vamos, pero ¿quién va a regular todos estos plazos y las condiciones? Bueno, en la ley establece cada una de las instituciones que tienen las facultades y las obligaciones de establecer este tipo de límites, ¿verdad? Y el último punto que me parece bien importante es transparencia. Transparencia real, ¿en qué sentido? Que cada uno de los cotizantes pueda ver en su estado de cuenta
cuánto de lo que tiene ahorrado está siendo prestado al gobierno, con qué tasa de interés, a qué rendimiento y por cuánto tiempo. Así usted sabe de su cuenta individual cuánto le está prestando al Estado de El Salvador. Entonces, esta es nuestra propuesta de ley de pensiones. El oficialismo no ha presentado su propuesta, pero nosotros hemos puesto esto sobre la mesa porque creemos que estamos convencidos, porque en el diálogo con los sectores sindicales, en diálogo con la mesa para una pensión digna, en diálogo con la gente en el día a día, ¿verdad? Dicen, es que el problema es que se están abusando del fondo de pensiones. Sí, esto es importante, pero no han logrado los apoyos en las asambleas, en los parlamentos. Esto de la aritmética siempre frena, digamos, algunos aspectos. Al cumplir estos 2 años, decía usted, ¿cómo hemos legislado y para quién han legislado entonces, diputada? Sí, bueno, hemos legislado para la clase trabajadora, hemos legislado para los salvadoreños que se esfuerzan día a día y que salen a trabajar y que quieren que ese esfuerzo rinda y que ese esfuerzo se respete. Porque mira, Neri, este hecho de salir a trabajar cada día, dejar a la familia al cuidado de alguien más, de dar los mejores años de vida en un trabajo, eso es algo que es sagrado, ese esfuerzo es sagrado. Y que se siente realizado uno también, ¿verdad? Claro. Porque es parte de la fuerza económicamente. Pero el tema es cuando ese esfuerzo ya no le rinde porque hay otros, llámese Estado, llámese el sistema económico, llámese esa lógica de que el esfuerzo de los salvadoreños es algo que puede ser usado y abusado y que es algo desechable. No, es que la economía no va a salir adelante abusando del trabajador, la economía no va a salir adelante si el Estado hace lo que quiere con los fondos de pensiones. O sea, no se trata de castigar al que trabaja y al que quiere hacer las cosas bien. Se trata de darle la posibilidad de que se siga desarrollando a través de ese esfuerzo. Y es que la propiedad privada no empieza en los grandes capitales. La propiedad privada empieza con el esfuerzo diario de los que salen a trabajar y por ellos hemos estado legislando. Por ello hemos estado presentando propuestas diversas desde que, bueno, desde antes, ¿no?, que se aumentara el salario mínimo, empezamos nosotros a presionar sobre ese tema. Ajá. Luego se aumentó el salario mínimo, ¿verdad? También propusimos que se actualizaran los montos de los aguinaldos también, porque ya habían pasado más de 12 años desde que eso no se actualiza y las condiciones socioeconómicas del país han cambiado sustancialmente, ¿verdad? El poder adquisitivo de la gente, el costo de vida, etcétera. Entonces, hemos estado en esa lógica, ¿verdad? Ahí hay que mencionar, por ejemplo, este ajuste en el salario mínimo, que quizás no llegó a cubrir todas las necesidades, pero que sí fue un estímulo. También las autoridades del gobierno de Inves, por ejemplo, dicen que están promoviendo generar nuevos proyectos y que esto también demanda mano de obra calificada y mejores condiciones. Puestos de trabajo, ha dicho el Ministerio de Trabajo que se va avanzando también. ¿Cómo califican estas acciones que quizás no han sido un fuerte impacto, pero que van en un proceso, diputada? Bueno, ojalá, ¿verdad?, que eso se acelere, porque definitivamente el desempleo es grande en El Salvador. El desempleo es grande tanto en el campo como en la ciudad. El desempleo es grande especialmente cuando el Estado ha tenido a bien, ¿verdad?, por ejemplo, al finales del año 2024, despedir a 11,000 personas. La Navidad del año pasado se despidieron más de 4,000 empleados del Hospital Rosales, que hoy por hoy no existe, ¿verdad? El Hospital Rosales como tal no existe. No está funcionando como hospital. Es como un monumento, ¿verdad?, con luces LED, etcétera, pero así de brindar atención a la gente, no tenemos Hospital Rosales hoy por hoy. Entonces, pero ojalá, ¿verdad?, que el incentivo a la inversión y a la creación de empleos, esto avance en la ruta correcta, ¿verdad? Con el tema del salario mínimo hay que decir las cosas en su justo contexto, porque el salario mínimo hoy por hoy, sector comercio e industria, es $408. Sí, después de descuentos, eso viene siendo $360, 365 por ahí. ¿Cuánto cuesta alquilar una vivienda hoy por hoy en El Salvador? El mercado de vivienda, que es otra de las grandes preocupaciones de la gente, el mercado de vivienda
está con tantas distorsiones, con tantos desequilibrios, que una vivienda, un cuartito, le puede estar costando ahorita $200. Con el resto de un salario mínimo, una madre soltera tiene que resolver. Por ejemplo, una persona que trabaja en maquila no gana los $408, gana menos porque el salario de ese sector es menor y no debería ser. Trabajo es trabajo, ¿no? Entonces, eso de resolver con lo que queda, en pocas palabras, para no romantizarlo, es, bueno, tiene que elegir entre sacrificar necesidades básicas como la comida, como el esparcimiento de sus hijos, o el transporte, o las comunicaciones. O sea, tiene que sacrificar ciertos gastos para poder pagar la vivienda. Entonces, ya cuando estamos hablando de que la gente hoy por hoy, con el alto costo de todo, tiene que elegir entre comprar la comida y pagar la vivienda, ya no estamos hablando de que la vivienda sea accesible. Vamos a ir a una pausa, diputada, y cuando volvamos nos contará también, porque hablando de vivienda, y alguien que no esté escuchando puede decir, bueno, pero es que la Asamblea no le toca hacer la política de vivienda, ¿o sí, diputada? A la Asamblea le toca legislar, hacer las leyes que van a obligar al Ejecutivo a tomar acciones en las cosas que la gente le necesita. Por eso es el primer órgano de Estado electo directamente por la población para poder llevar las necesidades de la población a que se haga una decisión de ley, de política pública, o sea, una decisión del gobierno como tal. Vamos a ir a esta pausa, 7:21 a.m. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, nuestra invitada de hoy. Ya regresaremos. Vamos, diputada. Hablando de este sector de vivienda, también usted me decía, promovió una iniciativa para legislar sobre la creación de un fondo para incentivo de vivienda digna social. ¿Cómo es esta figura? Bueno, sí, hemos hablado del tema de vivienda en el segmento anterior y cómo para una familia que gana el salario mínimo, incluso 2 salarios mínimos, está siendo muy difícil poder acceder a una vivienda, porque el mercado de vivienda hoy por hoy está bien desequilibrado. O sea, la gente misma dice, ¿cómo pueden estar cobrando tanto, verdad, por una casa o por un cuartito? Sí. Entonces, la gente está viviendo dificultades grandes para poder acceder a una vivienda o tener una vivienda que sea económicamente accesible. Entonces, viendo un poco esto, que es un tema que aqueja a la gente desde hace bastante tiempo, decidimos presentar una propuesta que consiste básicamente en la creación de un fondo de incentivos a la vivienda accesible. Aquí el problema es que el mercado no está respondiendo a la demanda de la mayoría de la gente. Está respondiendo a la demanda de la gente que puede pagar los precios que hay ahorita. Y fíjese, Neri, cómo es interesante que hoy por hoy El Salvador goza del crecimiento más alto en el sector de construcción. El sector de construcción está teniendo a enero de 2026 un crecimiento de más del 21%, es el mayor de Centroamérica. Y ha aportado mucho a la economía. Ese es el momento de crecimiento del sector de construcción como nunca antes. Al mismo tiempo, es el momento de crisis de acceso a la vivienda como nunca antes. ¿Cómo explica eso? ¿Cómo explica eso? Eso se explica con una palabra, desigualdad. Se explica con otra palabra, distorsión del mercado. Entonces, lo que pasa es que el Estado tiene el rol y no lo ha hecho, y nadie lo ha hecho, ni el Ministerio de Vivienda, ni la Asamblea Legislativa, y nadie en gobierno está hablando de esto, estos problemas que está viviendo el mercado y que la gente realmente lo está sufriendo. Entonces, nosotros hemos presentado una propuesta para crear un fondo que genere incentivos al mercado de vivienda accesible. ¿Cómo funciona esto? Vaya. Este fondo estaría dando 3 beneficios, básicamente. El primer beneficio es, en primer lugar, un programa social, que es un subsidio para la vivienda de familias vulnerables y de bajos ingresos, para el alquiler de vivienda de familias vulnerables y de bajos ingresos. Un caso como una madre soltera que tiene un salario mínimo o que trabaja en la informalidad y que tiene problemas muy serios, ¿verdad? Y su situación socioeconómica
es muy vulnerable, podría aplicar a este fondo, por ejemplo. ¿Cómo se financiará el fondo? Ya le explico cómo se financia el fondo, solo termino de explicar cuáles son los beneficios a los que se podría acceder. En segundo lugar, si una persona es propietaria de una vivienda y la da en alquiler, si esta persona prefiere, aquí viene el incentivo, si esta persona prefiere dar en alquiler la vivienda para que una familia viva de forma permanente, a ponerla en alquiler para un alquiler turístico temporal, entonces a través del fondo se le puede dar un descuento en lo que tiene que pagar de renta. A la persona que haga el alquiler, que la esté alquilando. El dueño que alquile recibe un incentivo, ¿verdad? De un descuento del 50% en lo que debería pagar impuestos por las ganancias que recibe de ese alquiler. Por preferir alquilar su vivienda para vivienda permanente de una familia. Vivienda de una familia permanente. Y en tercer lugar también un fondo de apoyo para pequeños propietarios, al cual se puede acceder, se puede optar para mejoras de la vivienda. Ahora, ¿cómo esto se financia? Bueno, a través de una contribución especial que sería grabada en lo que pagan turistas por alquilar alquileres turísticos temporales. Hay plataformas, para los amigos que nos escuchan, darle un poco de explicación a esto. Existen plataformas diversas en Internet, plataformas digitales, por medio de las cuales quienes tienen una casa, un apartamento, incluso un cuarto, etcétera, pueden alquilarlas por noche. Y eso tiene un costo. Esos costos van, mire, desde los $20 la noche hasta los $50, $100, $200. Ahí depende de la naturaleza de las condiciones, la ubicación que lo ofrezca. Bueno, entonces, pero ¿qué pasa? Este tema de los alquileres turísticos es algo que no está regulado y es algo que compite en el mercado turístico sin las mismas cargas que, por ejemplo, un hotel. Los hoteles tienen un impuesto al turismo del 5%. Sí. Nosotros estamos proponiendo que los alquileres turísticos de corta duración, a través de esas plataformas, sean grabados con una contribución especial del 3%. Mire, el que puede pagar un alquiler turístico, el que puede pagar $100 la noche por una casa, o puede pagar $50 por tener un apartamento una noche, normalmente son 2, 3 más noches, ¿verdad? Un mes, ¿verdad? Puede dar esta contribución, porque a través de esta contribución creamos este fondo que va a ayudar a las familias más vulnerables que hoy por hoy tienen dificultades para encontrar vivienda. Y también este tipo de contribuciones funciona como un incentivo para que la gente prefiera dar su vivienda en alquiler para quienes vivimos acá en El Salvador y para quienes necesitan una vivienda permanente que para el alquiler turístico. Ha sido poco fructíferas estas iniciativas, diputada. ¿Cómo se sienten ustedes como partido? Porque en la aritmética legislativa no han alcanzado los Mire, apoyos poco fructíferas necesarios. no, Neri, poco fructíferas no, en el sentido que estamos haciendo nuestro trabajo de plantear soluciones para proteger la economía de las familias y el bienestar de las familias. Los que son poco fructíferos son los diputados que tienen sobre la mesa propuestas como esta, pero se dedican nada más a estar hablando mal de los diputados de oposición, se dedican a estar nada más legislando para todo lo que les mandan, ¿verdad? Han sido fructíferas estas propuestas porque la gente se siente representada por ellas. Porque ahora, la gente lo dice, ideal sería que pasaran a un estudio, que se concretaran, me imagino que claro, eso es lo ideal y ese es el objetivo, de ¿verdad? ustedes. Pero esa es la responsabilidad de quienes tienen la mayoría. Pero ahora bien, el pueblo salvadoreño que ha escuchado estas propuestas y otras más que hemos presentado, como la propuesta de mega escuelas que va para el tema de la educación, bajarle el IVA a la canasta básica, reducción del 50% del IVA, temas de transparencia que hemos propuesto insistentemente. La gente ya sabe lo que tiene que hacer el próximo año si quiere que estas propuestas sean una realidad. Entonces no es responsabilidad de esta diputada que eso no se discuta, es de quienes tienen hoy por hoy una mayoría que, mire, no les corresponde, porque siempre han cambiado las leyes a su beneficio, las leyes electorales, porque saben que no les va a alcanzar los votos, cada vez pierden más apoyo. Sí, y vi que estuvo también diputada haciendo propuestas en el estudio que hay de la ley de alianzas público-privadas,
ahí hubo un momento bastante patético, es cuando usted propuso que se invitara al ministro de Hacienda. ¿Cómo entender estas posiciones? ¿Cree que en el Parlamento hace falta madurez? ¿Cómo puede evaluar estas condiciones que se dieron en la Comisión de Tecnología e Inversión? Sí, bueno, mire, como decimos en buen salvadoreño, da risa por no llorar, ¿verdad? Porque no digo yo esto, fueron miles de comentarios, ¿verdad? De la gente que se expresaba, decir, bueno, ¿qué sentido tiene tener 57 diputados que solo van a recibir órdenes? Entonces no están representando a quienes de verdad tendrían que obedecer, que es el pueblo salvadoreño, sino obedecen pequeños intereses. Y si una propuesta es buena, debería ser tomada en cuenta para estudio, porque todos tenemos la misma calidad de diputados y de representantes de la gente, ¿verdad? Entonces, pero es la misma propuesta, pero en un caso se niega y en otro se aprueba. Y fue en el mismo momento, ¿verdad? Fue en el mismo momento, entonces, ¿qué sentido tiene? Entonces, la gente le ha quedado muy claro que urge cambiar esa aritmética legislativa. A la gente le ha quedado muy claro de que la Asamblea no puede seguir trabajando de esa manera, ¿verdad? Y es curioso cómo un gobierno con 57 diputados pase más tiempo hablando de la oposición que explicando qué es lo que van a hacer por el país y por los problemas que tenemos a nivel económico, a nivel social, a nivel ambiental, a nivel de servicios básicos. Y sencillamente ellos se dedican a eso porque no han propuesto nada para el país. No han propuesto soluciones para estos temas, simplemente están ahí para puchar el botón. Como dicen, se han dedicado a recibir órdenes, a obedecerlas, no tienen argumentos, ¿verdad? Y además, podemos decir como un ejemplo, ¿verdad? De donde se propone algo que es absolutamente razonable, pero simplemente se rechaza. Entonces no podemos seguir de esa forma. ¿Ha enfatizado usted su valoración, diputada, sobre esta ley de alianzas público-privadas? ¿Tienen ustedes algunas inquietudes, dudas sobre la normativa? ¿Sobre qué áreas, diputada? Claro, básicamente, Neri, y quiero decirlo, bueno, vamos a explicar esto por partes, porque es un tema, técnicamente es un poquito complejo, pero el Estado puede hacer contratos con privados para cederles la administración de un bien público, de una obra pública o de un servicio público. Ajá, pero le cede sin recibir ninguna compra, porque uno se traslada a veces como cuando se vendió la oficina de telecomunicaciones. No es este el caso, diputada. A ver, ahí tenemos que explicar un poco más de detalle. ¿Cómo lo decimos? Depende cómo se estructure el asocio público-privado, y cuando digo cómo se estructure es qué condiciones se van a poner. Porque le puedo decir, mire, yo le voy a ceder la administración, bueno, la construcción y la administración durante 50 años. Así lo establece la ley. La ley lo aumenta, el proyecto de ley lo aumenta, porque actualmente la ley actual son 40 años, se aumenta a 50 años, 50, ¿verdad? Pero depende cómo usted lo plantee, las condiciones que le ponga. También las instituciones que tenga para vigilar el nivel de servicio que están dando estos privados. Entonces, dependiendo de cómo lo haga, para efectos prácticos, podría estar funcionando como que fuera una privatización si el Estado no pone condiciones, condiciones que garanticen que va a haber una devolución de mejor servicio a la gente, ¿verdad? Entonces, pero ahora bien, viene otra cosa importante, que es la ley actual de asocios público-privados prohíbe que se hagan asocios públicos-privados para servicios de educación pública, salud pública y temas de recurso hídrico, o sea, de agua. La propuesta de ley que está en discusión en la Asamblea Legislativa quita esa prohibición. Entonces, eso significa que con base en esta propuesta que hoy está en discusión, se podrían hacer asocios públicos-privados, es decir, cederle la administración, la construcción de un servicio como la educación, como la salud pública, incluso la prestación de servicios de agua, ¿verdad? Agua potable o todo lo que tiene que ver con agua, que no solo es el suministro de agua potable,
a privados. Entonces aquí el tema es si El Salvador quiere servicios de educación y salud o de agua que los brinden privados. Y la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo van a recuperar esos privados la inversión que hagan? ¿Van a cobrar o qué condiciones le van a poner al Estado? Entonces, lo que llama la atención es que esta prohibición se haya quitado de la propuesta de ley. Y cuando le preguntamos directamente a los diputados o a los funcionarios que llegan a la comisión de cuál es la razón, esto es bien importante, cuál es la razón que eso se haya quitado, no responden. No responden. Nosotros hicimos una propuesta al inicio del estudio, dijimos, bueno, cuando ya vayamos a ver el articulado, si es que se mira, ¿verdad? Nuestra propuesta es que esto se mantenga como está, excluyendo educación pública, incluyendo la Universidad de El Salvador. Sí, escuché al movimiento de catedráticos también. Exacto, también la salud pública y el tema de agua. Porque nos parece que este tipo de servicios públicos están vinculados a derechos fundamentales. El derecho a la salud es un derecho humano, el derecho a la educación es un derecho humano y el agua es un derecho humano. Entonces, si se va a ceder la administración a privados y no sabemos en qué condiciones y se ha quitado del proyecto de ley el organismo fiscalizador, un organismo fiscalizador independiente, y se ha dejado la misma entidad que sea la que negocie el contrato, lo firme, lo estructure y también revise, estamos generando que sea juez y parte la misma institución, ¿verdad? Claro, le va a interesar decir, no, hicimos una buena gestión, hicimos un buen contrato, pero el diseño ideal es que haya una entidad diferente, que sea la que verifique que los asocios público-privados estén dando el servicio adecuado a la población. Vamos a esperar cómo sigue el estudio, diputada. Quiero aprovechar también, antes que se nos agote el tiempo, para escuchar su opinión acerca de estas reformas que siguen a partir de la ratificación de crear la circunscripción de salvadoreños en el exterior, que ha llevado a reformar también otras normativas, como Código Electoral, Ley de Partidos Políticos. Ya se hizo la convocatoria para las elecciones internas. Estas elecciones internas se cierran el 7 de abril. Ahí no se convocó para una nueva circunscripción porque no estaba. ¿Cómo operará esto, diputada? Pues son los que están cambiando ahorita la ley que deberían explicar, ¿verdad? Pero el Tribunal Supremo Electoral llegó a decir que todo estaba bien y que ellos iban a hacer... O sea, es que ya sabemos, o sea, aquí no podemos hacernos los inocentes de que no sabemos qué es lo que está pasando. Y es que sí, pero la presidenta del Tribunal Supremo Electoral lo debería saber. Es bien evidente. Bueno, ella debería responder, ¿verdad? El organismo técnico es el que tiene que aplicar justicia y administrar el proceso electoral, ¿verdad? Aquí lo que está pasando es bien evidente, ¿verdad? Y la gente lo puede ver. Es que no se necesitan 3 dedos de frente para ver que la Asamblea Legislativa es despreciada por la gente, porque no están legislando para la población. Están haciendo cosas como esta, de que la misma propuesta, como viene de otro partido, no la quieren aprobar. Están aprobando leyes que le quitan impuestos a los que construyen rascacielos, a los que invierten en Bitcoin, a los que tienen intereses en temas tecnológicos, pero no le quitan los impuestos a la comida, en un momento donde la gente está teniendo problemas a pesar de su esfuerzo para comprar la comida. Y el Estado, bien gracias, como que nada está pasando. O sea, es una Asamblea Legislativa que no escucha de argumentos, que no propone nada para apoyar el beneficio de la población y apoyar a paliar esta situación económica que estamos viviendo. Entonces es evidente que ya saben, ya tienen los números, que a las cabales no logran el mismo número de diputados. Ya lo saben, y esa es la razón por la cual unos meses antes de las elecciones, están cambiando las reglas del juego. Están quitando número de diputados en los departamentos donde tenemos la población más crítica, donde la gente ha dado más votación a otras opciones. Con mayor cantidad de habitantes, ¿verdad? Claro, donde hay más cantidad de habitantes, entonces al mismo tiempo es donde está más concentrado el descontento, ¿verdad? Por una falta de una gestión que le resuelva a la gente. O sea, aquí nos podemos dar gusto con todo lo técnico si quiere, que los números electorales, las fórmulas, el rol del tribunal, pero aquí dejémonos de cosas. O sea, están usando
mayoría que tienen y que no les corresponde en la Asamblea Legislativa para otra vez, como ya lo hicieron hace 3 años, cambiar las reglas de las elecciones a su conveniencia. Pero eso es todo. Como partido, ¿ven positivo ustedes que pueda haber una circunscripción de salvadoreños en el exterior? Es que el tema central de esto no es si hay derecho o no que los salvadoreños participen, los salvadoreños en el exterior. Claro que sí, ¿verdad? O sea, eso lo tenemos, eso ya lo sabemos. Sí, nuestro partido tiene un origen en los salvadoreños en el exterior, ¿verdad? Tenemos gente en el exterior y también mantenemos una relación de constante diálogo y escucha con los salvadoreños en el exterior. ¿Y sabe qué es lo que nos dicen? Primero nos dicen, muchos de ellos, apoyamos el proyecto que está gobernando. Nos equivocamos, nos engañaron. Nosotros los pusimos ahí y nosotros los vamos a quitar, ¿verdad? Porque están descontentos que se convirtieron en lo mismo que criticaban. En segundo lugar, ¿qué es lo que nos dicen? Nos preocupa que se está abusando de la reforma a la Constitución. Se está reformando la Constitución constantemente y eso no debería ser así. Y en tercer lugar, nos dicen, no queremos que se siga instrumentalizando a la diáspora, que se sigan instrumentalizando a los salvadoreños en el exterior. ¿Cree que ocurre este fenómeno de instrumentalización? Es que nos lo están diciendo ellos. No es que yo lo crea o no lo crea, es que es evidente y ellos lo dicen, ¿verdad? Porque a través de generar estos cambios a la medida, no un cambio que realmente garantice una participación y que todas las opciones políticas estén representadas, es un cambio a la medida. Además con otros temas, ¿verdad? Como la gente en los consulados o en los centros de votación en el exterior induciendo al voto, la falta de transparencia del voto electrónico, etcétera, etcétera. No somos ni el primero ni el último país que tiene votos para sus compatriotas afuera, ¿verdad? Pero hay medidas que garantizan la integridad de ese voto. Ahora, diputada, la participación, digamos, con candidatos que representen a los compatriotas en el extranjero, estará abierta, no sabemos porque no ha terminado el proceso de reforma para todos los partidos políticos. Entonces, cualquiera puede pensar, bueno, pero si participan todos los partidos políticos, serán los votantes los que van a definir bajo qué banderas quieren tener esta circunscripción. Y por eso nosotros hacemos el llamado a la gente, ¿verdad? Que aquí se puede pensar que todo está perdido y no podemos hacer eso. Ellos pueden cambiar las leyes a su conveniencia. Controlan el Tribunal Supremo Electoral y lo quieren seguir controlando, ¿verdad? Usan fondos de campaña, usan fondos públicos para hacer campaña electoral. Ya estamos viendo, ¿verdad? Una campaña de miedo, una campaña también que apela a las emociones, que apela al temor, porque es el único argumento que les ha quedado, apelar al miedo. Entonces, a pesar de todo eso, la gente sabe lo que tiene que hacer y es importante ir a votar. Es importante participar. Es importante llevar a otros a votar y es importante defender el voto. Porque, si bien es cierto, hemos vivido, después de los acuerdos de paz, se aspiró El Salvador a vivir en una democracia, las élites económicas y las élites políticas de ese momento no hicieron su labor de crear las condiciones para que esa democracia que se aspiraba a tener en ese momento realmente rindiera frutos de bienestar, de seguridad, de justicia para la gente. Y lo que tenemos ahorita, que es, lo digo con todas sus letras, es una dictadura, ¿verdad? Es un régimen autoritario, no es una ruptura de eso, no es una ruptura, es una continuidad, porque los partidos que gobernaron, las élites que gobernaron, hicieron nacer una democracia, pero una democracia que creció desnutrida, enfermó y fue fácil matarla. Pero mientras hay pueblo, hay esperanza y la gente, ya lo dije, sabe lo que tiene que hacer. La gente puede definir un cambio en las próximas elecciones. Y es importante pensar que queremos un cambio no para volver a esa democracia tan golpeada, imperfecta, no. Aprendamos de los errores y avancemos hacia una democracia, hacia una forma de gobernar y de ejercer el poder que sí le responda a la gente, que nos dé como salvadoreños bienestar,
justicia e igualdad ante la ley. Bueno, finalizamos. Gracias por estos aportes a la diputada Claudia Ortiz del Partido Vamos. Un gusto haberles recibido esta mañana. Muchas gracias, Neri, por el espacio y Gracias pues a usted. les deseo feliz martes a todos. Que tengan bonito día.